Sabemos que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado un sinfín de controversias en los Estados Unidos y además también en general en todo el mundo. La presidencia de Donald Trump comenzó el 20 de enero de 2017. Ganó las elecciones de 2016 como candidato republicano y su investidura presidencial tuvo lugar junto con la del vicepresidente Mike Pence. También otra de las figuras importantes de los Estados Unidos y muy controvertidas. Trump adoptó una agenda centrada en la derogación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, denominado como ACA, y buscó recortar gastos en programas de bienestar. También implementó cambios en regulaciones ambientales, se retiró de los acuerdos de París y firmó la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017. Por esta parte tendríamos la primera etapa, el inicio de la presidencia de Trump, ¿no? En segundo lugar, tendríamos la política económica. Trump implementó aranceles, desencadenando represalias comerciales. Aunque la economía estadounidense mejoró durante la mayor parte de su mandato, el déficit federal aumentó debido a los recortes de impuestos y al aumento del gasto. Entonces, la política de America First, conocida también como Estados Unidos Primero, se caracterizó por decisiones unilaterales y la retirada de acuerdos internacionales, como bien sabemos. En tercer lugar, podríamos hablar de la política exterior. En política exterior, Donald Trump llevó a cabo acciones como la venta de armas a Arabia Saudita, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la negación de entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana. Además, también retiró tropas de Siria, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un y retiró a Estados Unidos del acuerdo con Irán, lo que acabó aumentando las tensiones con ese país. Sí que es cierto que durante su mandato hubo una íntima relación con el Kremlin, con Putin, hubo una buena relación, no hubo invasión a Ucrania y hubo más o menos una estrecha relación con China, aunque a veces un poco dudosa, sobre todo más durante la pandemia, ¿no? Si nos vamos al tema de las investigaciones y el juicio político, Donald Trump ha hecho que en la prensa de todo el mundo se hable sobre él. También se ha hablado de los 83,3 millones que deberá pagar por la supuesta denuncia de una mujer. La investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 resultó en el despido del director del FBI, James Comey. Además, la investigación de Robert Mueller concluyó que Rusia interfirió para favorecer a Trump, aunque aún no se ha establecido conspiración. Trump fue sometido a juicio político en 2019 por el escándalo Trump-Ucrania, pero fue absuelto en el Senado en febrero de 2020. Si hablamos de la pandemia de COVID-19 y que también tuvo una gran parte de la repercusión en los Estados Unidos de América, el último año de su presidencia estuvo marcado por la pandemia originaria de Wuhan. Trump además enfrentó críticas por su manejo de la crisis, minimizando la gravedad y promoviendo teorías conspirativas, tal cual como por ejemplo que te podías curar bebiendo lejía. Sería una de las muchas teorías conspirativas y absurdas, ¿no? Además, la ley CARES fue aprobada para abordar las consecuencias económicas, pero también aumentó significativamente el déficit. Es cierto también que hay que tener en cuenta que durante el mandato de Donald Trump es el presidente con el que hubo un menor paro. Las tasas de paro no llegaban ni al 4%. Sí que es cierto que ya había unas tasas de paro relativamente bajas, pero dio trabajo a mucha gente y la economía creció hasta con el virus, ¿no? Podríamos decir. Si nos trasladamos a los últimos días del mandato y las elecciones de 2020, recordaremos que Trump perdió las elecciones ante Joe Biden y se resistió a reconocer la derrota. Además, el 6 de enero de 2021, incitó a sus seguidores a que asaltaran el Capitolio. También sería condenado, en este caso, el expresidente de los Estados Unidos, ¿no?
Además, Trump se convirtió en el primer presidente en más de un siglo en no asistir a la toma de posesión de su sucesor. Si evaluamos esto estadísticamente, veremos que lo que destaca es el aumento de la deuda y el déficit fiscal, pero también la pérdida de empleos durante la pandemia. Evaluando esto históricamente, encuestas históricas y opiniones de expertos colocan a Trump en posiciones bajas comparándolo con presidentes anteriores. Sí que es cierto que durante la presidencia de Barack Obama estuvo muy alto lo que sería básicamente la deuda pública o también el controvertido Premio Nobel de la Paz. El manejo de Donald Trump y su democracia y los retrocesos democráticos también han sido objetos de críticas, según informes de organizaciones como Freedom House. Si nos vamos al gabinete de los miembros de Trump, tendremos a Mike Pence y su controvertido libro, ¿no?, en el que se explica, entre otras muchas cosas, que no debes estar solo sin que no esté tu mujer contigo, ¿no? No puedes estar solo con otra mujer. Entre otras famosas frases del vicepresidente y ayudante de Trump, ¿no? En este caso, por lo tanto, podríamos decir que ha habido bastante controversia durante el mandato de Trump, pero en torno a la deuda pública y al paro y a los trabajos, podríamos decir que el mandato de Trump ha sido no excelente, pero la verdad es que bastante bueno. Entonces, estas serían las cosas a recordar del mandato de Donald Trump. Espero que os haya gustado y nosotros nos vemos en otro podcast. Suscribiros y activad la campanita para no perderos mucho más contenido como este. Espero que os haya gustado.